Bueno, así es, efectivamente, estamos pues con Roberto Andrade, quien fue antes director de la UAFE, abogado. Entiendo yo que, y entiéndame la pregunta que le voy a hacer, ¿verdad? Le golpeó un poco esa expresión del ministro de Finanzas cuando estuvo en el mes de enero de este año en una comisión de la Asamblea, que dijo que había encontrado a la UAFE desmantelada, no se sabe si intencional o no, pero que en estos momentos de crimen organizado, investigaciones y cruces de información, es una entidad a la que se le debe dar fuerza. ¿Es verdad que estaba desmantelada o le entregaron ustedes desmantelada a este gobierno? ¿Cómo está? Buenos días y buenos días a toda la audiencia. La UAFE ha venido con un proceso de fortalecimiento institucional que es muy marcado a partir del año, yo le diría, a partir del año 2019. Y yo le diría que a partir del año 2019 aproximadamente, cada año, hasta el 2023, que es el último año que ha finalizado, ha estado más fuerte, más robusta y con mejores resultados que el año pasado. Yo creo que el verbo desmantelar ciertamente no cabe. Creo que desmantelar implicaría que había cosas que ya no hay y eso no existe, porque sin duda, si uno va a hacer un análisis o una evaluación de la entidad, como le decía, el día de hoy está mucho más fuerte de lo que estaba hace un año y hace un año estaba más fuerte que el año anterior. Eh, Creo que lo que sí tuvo, si queremos hablar de evaluar cuál es la necesidad ahora frente a los momentos que vive el país, que hay espacio para mejorar. Claro, por supuesto que hay espacio para mejorar, como en toda institución que sea humana, ¿no? Y mucho más en el sector público, cuyos desafíos conocemos y en este panel se discuten con mucha frecuencia. Pero no, para nada. E incluso, permítame comentarle algo más. En el año 2022 se realizó una evaluación internacional por un cuerpo de evaluadores internacionales de distintos países de Sudamérica y de Europa, que hicieron una evaluación no solo de la UAFE, pero también de las demás entidades que tienen que ver con el sistema antilavado. Y en lo que respecta a la UAFE, lo que dicen es que encuentra una capacidad perdón, una institución con las capacidades técnicas suficientes, necesarias, adecuadas para poder realizar su trabajo. Entonces, no creo que es correcta la apreciación que hizo en ese entonces el ministro. Pero, ¿qué trabajos se hizo cuando usted Ujú. era titular de la UAF? ¿Qué tipo de trabajo, qué resultados? Coméntenos. Sí, claro, encantado. Mire, primero que nada, si me permite, porque los resultados los podemos decir muy sencillo, no podemos decir, en el año 2023 se enviaron, si no me falla la memoria, espero no falle con el número, se enviaron 25 reportes de operación inusual e injustificada a Fiscalía, que es digamos, 5 reportes más que el año anterior, que se mandaron 20 y a la vez más que el anterior, que se mandaron, ahí sí no me tengo el número a la mano, pero pienso que es uno de Y 18. eso se los Vamos puede creciendo. notar en montos. Sí, se los puede ver en montos y es una gran pregunta porque hay que contextualizar. 20 o 25 no me dice nada, Claro, ¿no? lógico. Eh, Incluso le comento, ¿no? Llevemos la anécdota, con una reunión de trabajo que teníamos con la fiscalía, un fiscal especializado en antilavado decía, yéndose, obviamente es una exageración, ¿no? Él decía, yo preferiría que la UAF envíe un solo reporte al año si es que ese reporte va a ser toda la estructura completa de lavado, ¿verdad? En lugar de Sería lo enviar, ideal, pues. correcto, en lugar, perdón, de enviar, digamos, no sé, 1000 reportes, pero cada uno sea una persona. Yéndonos a los extremos, ¿no? Claro, Para claro, ilustrar. sí. En ese sentido, los 25 reportes que se enviaron en el año 2023, tienes algunos que son montos que superan los $200 millones, lo cual es una cifra importante. Tienes montos que son menores, ¿no? No tengo en la mente el En menor, total, pero el más o menor, menos, ¿cuánto era? el total estamos hablando que oscilaba los 330 Pero se millones. blanquea mucho más en el Ecuador. Correcto, sí, de acuerdo. Se estima, y esto, por supuesto, no hay cómo saberlo 100% cierto, ¿no? Porque el que blanquea no te lo declara, pues, ¿no? Obvio, ¿no? Lógico. Claro, Pero pero las un cálculo. estimaciones que se hacen son que el blanqueo en el Ecuador está alrededor del 4% del PIB anual, por año, ¿no? Más Eh, de 5.000 millones de dólares. Esas son las estimaciones que se hacen aplicando, digamos, las técnicas de los eruditos. Eh, Yendo de nuevo a la UAF y a lo que se hace, ¿no? Creo que es muy importante comentar que la UAFE tiene un rol, como se lo explicaba al inicio, de unidad de inteligencia financiera. Y quiero hacer énfasis en esa palabra, unidad de inteligencia financiera, porque es similar a lo que esperaríamos quizás de las unidades de inteligencia de policía o de inteligencia militar, en el sentido que no podemos pretender
digamos, su rol es uno de inteligencia, su rol es de encontrar lo que está pasando, detectar los movimientos inusuales o que presuntamente sean lavados y ponerlos a conocimiento de la autoridad competente. No es un rol de policía, no es un rol judicial. Y eso es muy importante porque quiere decir también que para que la inteligencia financiera sea hecha correctamente, como todos los tipos de inteligencia, hay un elemento de reserva importante. Es decir, si los policías que se ponen a hacer un seguimiento a un grupo delictivo organizado van, le tocan el timbre y dicen, oye, por si acaso te voy a estar siguiendo, pues no va a ser lo más efectivo, ¿verdad? Ah, De forma similar, con la UAFE, en la inteligencia financiera, la reserva de la información o de cómo hacen sus actividades es clave. Sí podemos hablar de los resultados, pero digamos que los métodos, se puede hablar lo que está público y lo que es la ley, pero hay parte importante de que no sea tan conocido el trabajo. ¿Sí? De esos 20, perdón, de esos 25 reportes del año 2023, hubo algunos importantes, algunos que están judicializados, podemos hablar de esos. Podemos hablar, por ejemplo, el más notorio, el más mediático del año 2023 fue el caso de Wilmer Farfán, que también conocido como el Gato el Farfán, gato, por que favor. está ya, no sé si ya fue extraditado a Estados Unidos o sigue esperando en Colombia, porque lo tuvieron en Colombia. Pero también casos, estoy pensando en los que pueden estar judicializados. Señor Norero, Perdón. el señor Norero, Claro, eso fue el año 2022, es correcto. El ya. señor Norero es un ejemplo muy interesante de la colaboración entre distintas entidades, porque eso fue con información y análisis de la UAFE, que fue clave, pues un caso de lavado de activos, con información de la Policía Nacional, que es clave también, pues porque ellos son quienes sí pueden hacer, siguiendo los procedimientos legales, los seguimientos, las escuchas, etcétera. Abogado, permítame interrumpirlo porque Claro, quiero darle paso por a mi supuesto. compañero Julio Ayala para que continúe con más preguntas. Julio, por favor, adelante. Gracias, abogado Roberto Andrade, mucho gusto de saludarlo. A mí me salta una pregunta hace mucho tiempo. ¿Por qué la UAFE cuando estuvo dirigida por la actual fiscal general del Estado tuvo tanta presencia y después esa UAFE prácticamente no se conoce nada de su accionar? Claro. Eh, digamos, creo que son momentos, son distintos momentos. Entonces, recordemos cuando la actual fiscal era directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, recordemos que, si no me falla la memoria y si me falla estoy seguro que me van a corregir, fue la primera directora luego de la época correísta, digámoslo así, porque es lo correcto. Y es importante, realmente no soy amigo de señalarlo como que tenga, digamos, politizar ese tema, porque es un tema de seguridad y no tiene por qué ser politizado. Pero lo que sí es cierto, y esto las evaluaciones internacionales lo indican, es que en la época cuando gobernó el expresidente Correa, el problema de lavado de activos en el Ecuador no se lo tomaba en serio. ¿Y por qué me lo permito decir así tan francamente? Porque hay las evaluaciones internacionales que te dicen, la evaluación que hizo el Gafilat al Ecuador en el año 2011 al 13, si no me falla la memoria, nos pusieron en lista gris. ¿Qué quiere decir? Que estábamos a un paso de ir a lista negra, lo que se hubiera significado que el Ecuador era separado, era una paria en el mundo financiero, ¿ya? O sea, los países que están en lista negra hoy en día son Irán y Corea del Norte, ¿verdad? Eh, entonces, tenías en ese momento evaluaciones que te decían, el país no le aporta los recursos, no tiene las leyes, no tiene el sistema para investigar el delito de lavado de activos ni para producir inteligencia financiera. Eso en aquella época, hablamos hace 10 años o más, ¿verdad? Creo que se hicieron esfuerzos para salir, eventualmente también salimos de la lista gris durante ese gobierno, hay que reconocerlo así, pero sí te demostraba que las prioridades eran otras, por razones las que sean, ¿verdad? Y creo que el momento al cual usted hace referencia, cuando dirigía a la doctora Salazar, creo que empieza un momento como de empezar los fortalecimientos y creo que eso capturó la atención. Yo le puedo decir, en el tiempo que yo estuve, mi opinión personal es que, y como lo comentábamos aquí en cabina, es que porque el trabajo que hace la UAF es un trabajo de inteligencia que tiene que ser hecho en reserva, mm, no conviene que sea la UAF el protagonista de la película, por lo menos hoy en día, ¿verdad? Creo que el protagonismo de esa película tiene que ser, cuando las cosas salen bien, de los jueces que sean valientes y condenen, de los fiscales que sean valientes y acusen, de los policías que sean valientes y hagan el operativo, que es quienes realmente arriesgan su vida. Y la parte de inteligencia, la parte de ver sin ser visto, es mejor no darle tanto protagonismo. Es mi opinión personal, de que es lo más estratégico. Sí, a lo mejor en el momento de la investigación no es estratégico hacer
publicidad de lo que se está haciendo, pero en el momento de las conclusiones sí se debe conocer, porque si no, prácticamente la institución pasa al anonimato. La UAFE, por ejemplo, en los últimos tiempos no nos ha dicho, por ejemplo, usted nos acaba de mencionar ahora en esta entrevista cuántos casos usted denunció, por ejemplo, pero de los resultados de eso, ¿qué podemos medir, abogado Andrade? Sí, de acuerdo. Sí, de acuerdo. Y mire que los casos cuando tienen resultados, sí, sobre todo cuando son casos más importantes de mayor impacto, ¿no? Sí suelen ser conocidos aquí, por ejemplo, Alcides me pregunta hace un momento sobre el caso de Norero, que fue un caso que se trabajó con la UAFE en su momento, ¿no? Y ahora que ya es público, etcétera, pues se lo sabe. Eh, de ahí lo que usted me decía, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo medimos los resultados? Creo que es importante que la información... A ver, es importante que estos resultados seamos muy digamos, ¿a quién le pedimos qué? ¿Verdad? No le podemos pedir al policía que genere una condena, no le podemos pedir al juez que vaya y coja con sus propias manos al pillo, ¿verdad? En esa misma línea, a la UAFE lo que se le debe pedir, y en eso como ciudadanía hay que ser exigentes, por supuesto, es que tenga, que genere resultados de que mande el número de reportes que más o menos incida en desarticular las organizaciones. Y volvemos a la pregunta inicial, ¿no? El CIES me preguntaba aquí en cabina ¿qué se hizo el 2023? Yo empiezo con el resultado que a la gente más le importa, porque podemos hablar con mucho gusto de más cosas que se hacen para llegar a ese resultado, pero el resultado que a la gente más le importa es cuántos reportes fueron a fiscalía, ¿verdad? ¿Y qué pasó con eso? Y decíamos, 25 reportes, de los cuales algunos son estructuras importantes. Mencionamos el único que recuerdo, por lo menos de memoria, que está judicializado hasta ahora es el del señor Farfán, pero hay otros que esperaremos que estén judicializados de manera próxima y que también lo que se espera es que logren desarticular las organizaciones delictivas. Entonces, a veces más importante que el monto, pues el monto es importante, no quiero decir que no, es muy importante, pero a veces más importante que el monto es que logres desarticular una organización. Si es que coges un caso, detectas, envías a fiscalía y logras una condena en un caso que sea de, no sé, 5 millones, por decir algo, no lo sé. Quizás 5 millones no suena como tanto versus 200, pero lo que sí es que ese mismo caso tiene a todos los miembros de la trama, desde el señor que lo recluta, las mulas de efectivo que se suelen llamar, que reclutan para ir a depositar a los bancos, hasta el cabecilla, pues es un caso más efectivo que uno que sabe 200 millones, pero que solo coges al testaferro, ¿verdad? Eh, yo, como le dije, personalmente, si la unidad tiene que caer en el anonimato o no, como usted dice, es interesante la pregunta, porque yo insisto, y esto no es tan, entiendo que quizás no necesariamente tenemos que estar de acuerdo, pero yo creo que no tiene que ser una unidad que la unidad sea famosa. Obviamente estamos en una democracia, en un Estado de Derecho, tiene que ser pública la información que sea pública, pero no creo que tiene que ser tan famoso. Y le pongo un ejemplo. Yo no sé si aquí alguien o la audiencia, cuántos conocerán cómo se llama el equivalente, el homólogo de la UAFE de los Estados Unidos de América. Y pongo Estados Unidos porque tiene el sistema financiero más grande del mundo y es de donde sale la mayor parte de las películas. Entonces sabemos que la Unidad Central de Inteligencia es la CIA, sabemos que la Federal es el FBI, sabemos que incluso según cuántas películas veamos, tener el control de armas, la ATF, Alcohol, Tobacco, Firearms, y sabemos algunas unidades de inteligencia y de investigación. Pero ¿sabemos cómo se llama la de lavado de activos? No está tan en el conocimiento popular, ¿verdad? Entonces, creo que es porque hay una tendencia a que no sean tan famosas. Se llama FinCEN, eh, y bueno, podemos hablar más de eso si quieren. Romira, por favor, continúe con el diálogo. Abogado, buenos días. Y justamente de hablar de que la UAFE es una unidad que investiga y entrega los informes a Fiscalía. Creo que ese es el procedimiento. La UAFE está adscrita a Fiscalía. ¿Cómo funciona y cuáles son los pasos a seguir justamente para desmantelar toda esta trama de corrupción que estamos evidenciando? De acuerdo. No, la UAFE en Ecuador la UAFE es una entidad autónoma de la función ejecutiva. Está adscrita, es curioso porque es el lenguaje del derecho administrativo. Está adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, pero es autónoma y la designa, y su máxima autoridad la designa el presidente de la República. Eso es común en este continente, usualmente son así. Tienes, por ejemplo, en Perú es una parte de la superintendencia de bancos, igual tiene que ser autónoma, y en Europa es común que sean policiales, pero igual tienen autonomía dentro de la institución policial. Son distintas configuraciones que los países toman. Y básicamente, ¿cómo hace su trabajo? ¿Cómo Entonces, articula con los diferentes? claro, la UAFE es
el punto central o el coordinador nacional del sistema de prevención de lavado de activos, el sistema antilavado. El sistema antilavado incluye todas las entidades públicas y también privadas que tengan alguna injerencia en ese problema. Entonces, hablamos la UAFE como punto central, pero también tienes la Fiscalía General del Estado, los jueces y cortes, ¿verdad? La Policía Nacional, que tiene una unidad especializada en delitos económicos y financieros. Antes se llamaba la Unidad de Lavado de Activos, ahora se llama UNDECOF. Tienes las superintendencias de compañías, de bancos y de economía popular y solidaria que juegan un rol muy importante. Y pues seguramente más entidades que ahorita, digamos, para no Los abombar. bancos, pues, cooperativas. Y en el sector privado, claro, y en el sector privado los sujetos obligados a reportar. Correcto, gracias por la apreciación. Entonces yo me quedé en el público y se me olvidaba del privado. En el privado, los sujetos obligados a reportar a la UAFE, que son el sector, todo el sistema financiero, entonces todo el sistema financiero público, privado y popular y solidario, cooperativas, ahorro y crédito, mutualistas, etcétera. Y ciertos sectores no financieros que en algún momento, sea por decisión de la UAFE o por decisión de la Asamblea Nacional en la ley, se decidió que tenían un rol en el sistema económico que lo ameritaba que reporten. Entre esos, los que destacan son las constructoras inmobiliarias y concesionarias de vehículos. Creo que es lo que más va a resonar con la audiencia. Claro, eso tiene sentido. Y tienes unos que digamos, a veces no lo pensaríamos. Los clubes de fútbol son los que más recientemente se incluyeron. Tiene mucho que ver con el fenómeno del fútbol en Ecuador y en Sudamérica, ¿no? Y en el mundo, ¿no? En el Claro, mundo, claro. Grandes casos que se han Sí, pues. descubierto Las la apuestas FIFA. deportivas también, ¿o no? Los Las apuestas pronósticos deportivas también, ¿o no están, al día de hoy no lo están. Mi opinión personal es que sí deberían estarlo. La planificación que teníamos es que todo el año 2023 se levantó mucha información de distintos sectores económicos, incluyendo ese, trabajando para incluirlos a futuro. Entonces, si serán incluidos o no, ya es una decisión que deben tomar las autoridades, pero yo pensaría que sí. Y también, por ejemplo, notarios y registros públicos, propiedad y mercantil, que es importante porque, claro, no necesariamente el notario lava, aunque recordemos casos de notarios que fueron encontrados con mucho dinero, pero no necesariamente es porque, por satanizar o estigmatizar al notario, no quiere decir que es porque ahí lavan más, sino porque por nuestro sistema legal, toda transacción de importancia de bienes inmuebles o a veces de bienes muebles pasa por una notaría. Entonces, al tener a ese parte del sistema obligado a reportar, estás alimentando la información. Porque al final del día, lo que hace la UAFE, como toda unidad de inteligencia financiera, es consumir masivamente la información, toda la información que pueda consumir que un poco recree las principales transacciones del sistema económico del Ecuador y encontrar anomalías o operaciones sospechosas dentro de eso para poder trabajar, digamos, los reportes que envía Fiscalía. ¿Cómo lo hace? Entonces, todos estos sujetos obligados que acabo de mencionar tienen que enviar todos los meses, tienen que enviar básicamente muchas más cosas, pero digamos dos que nos interesan aquí. Todos los meses mandan un reporte de transacciones de $10,000 o más, sean o no sean sospechosas. El día de mañana va pues una persona que trabajó 30 años y ahorró y tiene todo bancarizado y los recibos de pago de su sueldo y quiere comprarse una casa, eso la constructora reporta a la UAFE, no porque es sospechoso, pero porque se compró la casa. Y además reportan hasta 4 días luego de darse la operación sospechosa cuando ha habido una operación sospechosa. Entonces, por ejemplo, va a una concesionaria de vehículos de alta gama, de lujo, va a una persona, digamos, con acento extranjero, con un maletín, con billetes de $100 manchados de sangre y de tierra, a quererse comprar un carro. Pongo el ejemplo siempre ese de caricatura como para hacerlo muy gráfico, ¿no? Eso debería ser reportado. Y le dicen, y bueno, ¿y cuál es su fuente de ingresos? Le responden, no pregunten. Ya. Eso debería ser reportado, ¿verdad? La persona no tiene que saber que es reportada. De hecho, es prohibido que sepan, que le digan, oye, te reporta la UAF, es prohibido. Pero se reporta a la UAF. Y eso llega a la unidad, a la UAF, para que el equipo de operaciones pues empiece a hacer los análisis y vea si es que ahí hay cómo construir un caso o no. Y justamente estos informes que ustedes elaboran, ¿a dónde deben de ir? Porque hacen el informe y ustedes no tienen la competencia para seguir el caso, ¿no? Y como se creería que la UAFE es el que detecta y el que enjuicia y el que los mete presos. Entonces, ¿cuáles son los Correcto. pasos a seguir? Detecto, de acuerdo. Entonces, lo que sucede, llega el reporte de operación sospechosa a la UAFE y comienza a trabajarlo un analista. Entonces, el analista lo comienza a trabajar con acceso a las bases de datos que ya tiene la institución, que se construyen, como les comentaba hace un rato, y con la capacidad que tienen de pedir información adicional a cualquier persona. Por supuesto, hay que ser prudente en la información, porque si yo le pido la información adicional,
pues no sé, al vecino del barrio, por ir a un caso muy tonto y es justamente el chismoso del barrio, pues hay que evitar eso, ¿no? Pero se coge, se comienza, se hace el análisis que puede tomar, la planificación son 5 semanas, a veces toma más, a veces toma menos, perdón, 20 semanas que hablo, a veces toma mucho menos, a veces toma mucho más. Se lo envía a Fiscalía. Y en Fiscalía, Fiscalía tiene una unidad especializada en investigación de lavado de activos que tiene al momento, el día de hoy, si es que no ha cambiado, 6 fiscales, agentes fiscales que conocen todos los casos de lavado de activos del país. Ellos inician un proceso penal natural, o sea, normal, digamos, con la investigación previa antes del proceso y luego la formulación de cargos, etcétera. La UAFE lo que tiene es la capacidad de presentar acusación particular, es decir, cuando ya se formula cargos, cuando ya hay un proceso penal, puede la UAFE también en el proceso participar y exponer por qué le pareció importante enviar el reporte. Pero exactamente como lo dice Romina, la investigación penal es de Fiscalía, como lo manda la Constitución, no la puede hacer nadie más. Y pues luego la labor de los jueces de nuestra República. Las 9 de la mañana, 55 minutos, 9 de la mañana, 55 minutos. Ustedes están en sintonía de Radio Atalaya y su programa de opinión política, punto de vista. Estamos dialogando con el abogado Roberto Andrade Malo, quien fuera antes director de la UAFE. Hay tres palabras que hay que describirlas con mucha precisión en lo que tiene que ver con el trabajo de la UAFE, ¿verdad? El personal, punto uno. El presupuesto, punto dos. La parte tecnológica, porque Sí. el personal, usted tiene que tener absoluta confianza de quién está trabajando. La tecnología, los señores que lavan son de avanzada, esa gente no está atrasada. Y el presupuesto, pues oiga, usted contaba que tenía un presupuesto de 3 millones. ¿No les parece excesivamente bajo el presupuesto, Roberto? Sí, a ver, comentemos las tres cosas en el mismo orden que me preguntó, ¿ya? Entonces, el personal. La UAFE tiene, como toda institución pública, digamos, se rige por la misma ley de servicio público, tiene personal pues de carrera y tiene personal de servicio ocasional y personal digamos, de nombramiento del régimen jerárquico superior, perdón, que más o menos en total son o solían ser alrededor de 105 personas, un poquito menos de 105 personas. Eh, ¿Es mucho o es poco? Siempre es relativo, como para contextualizar. En el continente los tamaños son similares. La de Perú es más pequeña, por ejemplo, en Perú son 60, con la diferencia de que en Perú no tienen personal administrativo que no se dedique. O sea, todos son técnicos, porque toda la parte administrativa la hace la Superintendencia de Bancos a la cual son adscritas, por poner un ejemplo. En Estados Unidos, FinCEN son, de lo que uno encuentra en Internet, son más o menos 350 que si comparamos los tamaños del sistema financiero ecuatoriano versus el de Estados Unidos, uno pensaría, no, pues si borramos la proporción, en Estados Unidos deberían ser 1000, pero son 300. Tiene que ver con cómo configuras el trabajo. Lo que es importante, por ejemplo, usted hablaba de la confianza, ¿no? Sí, eso siempre es un tema y siempre en toda institución pública, pues llegan las nuevas autoridades deben trabajar con las personas que están nombradas porque tienen su nombramiento, porque así funciona, ¿no? Eh, lo que tiene la UAFE distinto quizás que otras es que al ser parte del sistema de inteligencia hay la eh, facilidad para programar las pruebas de confianza que permitan más o menos pues tener una idea de O las sea, le hacen tendencias la de cada prueba del persona. polígrafo, por ejemplo, ¿no? Claro, correcto. Según cómo se vayan programando, Claro, sí. sí. Entonces eso, digamos, te da algunos elementos de información de con quién estás, ¿verdad? Yo te voy a decir algo, ¿no? Lo que o sea, el personal que yo encontré en la UAF en su inmensa mayoría, yo diría 95%, personas comprometidas, serias, capaces, ¿sí? Muy capaces. Ahora, la parte, ¿deberían ser más? Sí, con más personas haces más, pero ojo, pueden ser más, pueden ser 15 más, pueden ser 20 más, no tiene que ser el doble, realmente es mi criterio. Em, Bien, luego, número dos, la pregunta era del Tecnológica, ¿no? tecnológico. Ya, la parte tecnológica es lo que más da, lo que es más complejo de explicar, pero intentemos. Esto se va construyendo, ¿verdad? No es razonable, a mi criterio muy personal, decir el día de hoy, digamos que el día de hoy, no sé, pues se encuentran muchas más reservas de petróleo, se triplica el presupuesto de la institución y todo sale perfecto. Ya, ve el ejemplo para ilustrar.
no tendría sentido coger y decir yo voto todo lo que tengo y comienzo de nuevo. No, No, porque, claro que no. porque construye sobre lo que tienes, ¿verdad? En la parte tecnológica, la unidad está, a mi criterio, al año 2023, hasta donde yo estuve, está bien para enfrentar la información, digamos, procesar, perdón, la información que tiene. No quiere decir que va a estar bien necesariamente en 2 o en 3 años si se queda igual, porque en el mundo tecnológico, miren, o sea, el celular uno lo cambia, bueno, según las posibilidades, pero si uno tiene el dinero para cambiarlo cada 6 meses podrías hacerlo, ¿ya? Saca un Claro, pues celular claro. Creo nuevo. que ya sacan 2 al año, ¿verdad? Sí. Entonces ya, digamos, las cosas cada vez es más rápido el ritmo en el cual se renuevan y en eso una institución que sea de carácter tecnológico tiene que también renovarse. Y eso es importante. En el año 2022 se recibió una donación que fue importante. No digamos que cambió todo, pero fue importante de parte del gobierno de los Estados Unidos a través del embajador que le permitió a la unidad eh, asegurarse de que se mantiene en capacidades suficientes para seguir haciendo su Ellos trabajo. apoyan no solamente en la parte económica, también en la tecnológica, pero Claro, fundamentalmente cada vez que habla el embajador, les da un apoyo grande a usted y sí, al bueno, en la país, parte política ¿verdad? apoya también. Claro. Pero sí, o sea, lo que quiero decir es que eso le permitió en ese momento, y esto es importante, agradezco la pregunta, porque en el plan de inversiones, lo ato a la pregunta inicial, ¿no? De las declaraciones del ministro actual, ¿no? Que sí se desmanteló. Cuando ya luego explicó mucho más los actuales, no sé, pues directivos de la unidad, explicaban que, bueno, digamos, muy correctos, ¿no? No hicieron un juicio de valor, ¿no? Pero lo que decían es que, bueno, no se ha invertido en tecnología. Lo cual no es del todo cierto, pero en el año 2022 se recibió un donativo importante que permitió continuar. Eh, lo que es cierto también, y que vale decirlo en los temas tecnológicos, es que eh, yo no veo al día de hoy en el presupuesto, la información que es pública, ¿no? Porque hay muchas cosas que son reservadas y pues no lo sabremos, pero en la información que es pública, el presupuesto y con eso hacemos el puente para hablar de la última pregunta que es el presupuesto, que en el 2023 era 3.080.000 dólares más o menos, al año Eso es para 2024 pagar ha bajado. salario nomás, pues. Es salarios y gastos, sí. Y gastos, digamos, los vehículos, el papel, etcétera. En el 2024 bajó. Se lo bajó a, no sé cuánto está, pero creo que es 2.900.000, algo así. La verdad es que no me tomé la lección en la cifra. Y no se ve, ahora que ya aprobaron el Plan Nacional de Desarrollo y que junto con eso el Plan Anual de Inversiones, de los proyectos de inversión del sector público, tampoco se ve que haya un proyecto de inversión para esta unidad. Entonces, a mí lo que sí me llamó la atención es que el ministro ya se desmanteló, pero el ministro le baja el presupuesto y no le da proyectos de inversión. Claro. Las 10 de la mañana con 2 minutos. 10 de la mañana con 2 minutos. Estamos hablando con el abogado Roberto Andrade, director de la UAFE, la unidad, De análisis financiero y económico. la unidad de análisis financiero y económico, Es que que es la que se dice. es una sigla que no es fácil aprenderse, No. porque no es O muy sea, promocionada. uno por se eso. acuerda UAFE, pero no sabe ¿Qué que UAFE? no, Unidad no es exacto. de análisis financiero del Ecuador, ¿verdad? Así es. Es Porque cierto. está como la unidad de lavado de activos, o sea, En la mente. de- Yo creo que ese está en el top of mind de todos nosotros, es la unidad de lavado activo. Claro, y además ha cambiado de nombre a lo largo de los años, ¿no? Porque antes era, hasta antes del 2016, si no me falla la memoria, era WAF, sin la E. La E se la incluyó en el 2016. Y mucho antes era parte del concept también, era WIF, ya, pero ya estamos hablando de 15 Ya, años. gracias Martín. O sea que ha cambiado de nombre. Yo tengo, antes de ir con Julio Romina, a mí me queda esta inquietud sobre la UAFE. No debería de ser una entidad separada del Ejecutivo, digamos. Se me ocurre como parte de la superintendencia de compañías que tiene que ver con lavado de activos, que sea una de las intendencias, o sea una superintendencia, porque es una entidad de control. Mm, Ustedes lo que están haciendo es controlando. ujú. Entonces, no pueden controlar al mismo que lo nombran, obviamente. Digo, en el anterior y en el futuro gobierno. Eso le pudiera dar no solo más autonomía, sino también, ojalá en lo financiero, porque en efecto es pues pírrico lo que les dan para un trabajo tan importante, pero en algún momento no se pensó en proponer aquello, es decir,
Hay la superintendencia de ordenamiento territorial, que es la superintendencia de economía popular, superintendencia, una serie de cosas que si usted le pregunta a quiénes son los superintendentes, nadie sabe quiénes son los superintendentes de esa o superintendentas de esa. Hasta ahora de datos digitales se va a dar. Claro. Pero en este caso, que estamos invadidos por el narcotráfico, lo del lavado de activos es clave, incluso para el trabajo de la fiscalía. Entonces, en algún momento no conversaron en estos 2 años que estuvo usted y con no solo el ejecutivo, sino con la bancada que tenían y otros actores, ¿no? De esa posibilidad. Justo hablábamos hace un momento aquí con Alcides y con Romina que usualmente en el mundo hay 3 modelos en que las unidades de inteligencia financiera funcionan. Es lo común. Seguramente en un país habrá algo distinto, pero lo común son uno de estos 3. Uno es el administrativo, como es Ecuador, donde son parte de la función ejecutiva, siempre manteniendo su autonomía, ¿verdad? Y esta autonomía es clave recalcar, es importante que exista. Y entiendo, la tensión siempre va a existir, de que si la misma persona que te designa te puede remover, ahí hay una tensión. Claro. Pero hasta ahora, yo hablo desde el 2019, creo que en general se ha mantenido esa autonomía de lo que yo puedo apreciar. Okay. Entonces, un modelo es el del administrativo como Ecuador y es el más común en nuestro continente. Luego tienes un modelo de supervisión, le llaman, que es, bueno, justamente está adscrita o es parte de una superintendencia. No tiene tanto, a mi criterio, no tendría mucho sentido decir que es una superintendencia por sí sola. Podría hacerse, ojo, no digo que no, pero no tanto en el sentido que las labores que hace, sí, hay algunas que son de control y supervisión, ¿no? Entonces, ver que el banco tenga un programa de mitigación de riesgos y que haga la vía de diligencia del cliente es una parte de supervisión, ¿verdad? Pero la parte más importante o la que más captura nuestra atención es el trabajo de inteligencia financiera. Y la inteligencia es reservada, ¿no? Entonces, no es que es como una superintendencia que no vaya a tener público en esa parte. Pero sí hay países que tienen ese modelo. Y un tercer modelo es el modelo policial, en el cual son unidades con autonomía dentro de la Policía Nacional. Y eso es más común en Europa. Por ejemplo, en España bueno, en España está como parte del Banco de España, realmente no, pero Francia, que es, curiosamente, es el país mejor evaluado en el mundo, Francia, en ese tema, y la verdad es que son muy potentes, es parte de la policía francesa. Entonces, esos son los 3. Lo que se hizo durante el periodo anterior, tanto digamos, de gobierno y de Asamblea Nacional, es que se presentó un proyecto de ley en el año 2022, nuevo proyecto de ley de prevención del lavado de activos, que mantenía la misma forma de designación, pero le ponía más requisitos a la figura del director o directora general, como intentando que tengas una persona que cumpla ciertos criterios de años de experiencia y etc. No Entonces, fue aprobado. Claro. Ahí sigue en tratamiento, digamos. Pero pregunto, no han, digamos, no hay algún proyecto o alguna idea de darle ese paso, digamos, hacia, quizá, vuelvo a decir, superintendencia, parte de una de las superintendencias, porque al final aquí se trata que la UAFE pueda ejercer el control y ejercer sanciones, no sé, o sea, la fiscalía ahí también es clave, ¿no? A través de la fiscalía, ¿no? Sí. A ver, se hizo el proyecto que les comento, que el cambio que hacía era de los requisitos para ser director, ¿verdad? No se ha, hasta que yo conozco al menos, no se ha propuesto un cambio más profundo del modelo. Mi opinión personal es que, o sea, se lo puede conversar, pero también ningún modelo es perfecto. Entonces, lo que hay que analizar es, en el supuesto, digamos, que sea adscrito a una superintendencia o que sea una superintendencia nueva, es, bueno, y ahí quién es quien hace la designación y dónde viene esa atención, porque la atención nunca va a desaparecer. Entonces, si nosotros observamos cómo son los nombramientos de los superintendentes en el país, lo que vemos es que también hay una fuerte parte política. Yo diría, quizás más político que lo que hace el presidente, que finalmente el presidente firma un decreto y ya. Entonces, sí, pues, nada es perfecto, ¿no? Ahora ya no lo nombra la Asamblea, como era antes, claro, ¿no? Sino el Consejo de Participación Ciudadana, que es de lo peor que hay, pues, ¿no? Pero en el funcionamiento, sí, Roberto, y en esto usted que está en la profesión, hay superintendencias como la de compañías que tiene institucionalidad, ¿no? O sea, también ha habido problemas ahí, pero tiene es correcto. la de bancos que, bueno, esa también tiene su institucionalidad, tiene sus problemas, ¿no? Pero a lo que voy es que
no se, claro, el mangoneo Ujú. es lo que No todos, tiene ni titular el superintendente de banco, no se olvide. no hay Tiene titular, ahí está Encargado. 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 Hay Sí, dos, que no se sabe cuál de los dos finalmente va a salir. El que nombró el Consejo de Participación Ciudadana, González, Roberto, ¿no era González? Romero. sí, Romero, No, ese era claro, el es No sé cuál segundo. fue, realmente ya no recuerdo cuál fue Sí, el Claro, designado y cuál fue el... claro. Roberto No, Romero, González, González primero, después fue Romero. Búfalo. Exacto. Ahora no se sabe cuál de los dos. Ujú. Y finalmente ninguno de los dos se sienta. Hay un encargado, o sea, increíble. Y Pero el bueno, superintendente de compañía que tiene un enorme problema ahorita con un juicio por una deuda que tiene que pagar de no sé cuántos millones de dólares, que es una papa caliente tremenda. este lío, claro, que tienen acá con esta Con propiedad, ¿no? el edificio, El el banco banco de de descuento descuento, antes. Ujú. Usted no se Lo vi en la prensa. enterado, la prensa. enterado, sí. Vamos con don Julio Osvaldo Ayala Serra y luego Romina Ceballos. Gracias, Andrés. Abogado Roberto Andrade, dígame una cosa. Se conoce por parte de los entendidos que la mayor parte del lavado del dinero se lo hace a través del sistema financiero ecuatoriano. Llegaron ustedes hace un momento a la conclusión de que se movían más o menos en el lavado 5.000 millones de dólares. ¿Quién tiene la potestad de controlar esto? ¿La UAFE o la Superintendencia de Bancos? Porque han habido casos extraordinarios. Yo he tenido, por ejemplo, alguna vez tuve una transacción de 10.000 dólares y tuve que demostrar de dónde venía el dinero, llenar unas actas. Pero hay otros casos en los que llegan millones de dólares y no se sabe de dónde vinieron, a qué banco llegaron, no se conoce absolutamente nada. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién es que hace ese control? ¿La UAFE o la Superintendencia de Bancos? Bien, a ver, la respuesta muy cortita es los dos, porque a la superintendencia de bancos lo que le corresponde es justamente la supervisión, digamos, de la parte administrativa, es decir, que el banco tenga un correcto, o sea, que esté bien designado el oficial de cumplimiento, que tenga el equipo de cumplimiento, que tenga los comités y que, más importante que eso, que tenga los procesos, entre esos los de debida diligencia con el cliente, que es justamente lo que le debe haber pasado a usted, que hizo la transferencia y por alguna razón levantó eso, alguna alerta en el banco y llaman a hacer una verificación. Entonces, la parte de supervisión le corresponde a la Superintendencia de Bancos y en el sector financiero popular y solidario a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Y lo que le corresponde a la UAFE ya es el análisis de un caso en particular. Entonces, si el banco reporta pues, que fulano de tal recibió 3 millones de dólares por transferencia desde, yo qué sé, pues desde un paraíso fiscal y que ese dinero aquí luego lo destinó a otro grupo, digamos, a unas compras muy extrañas, yo qué sé, cualquier caso, eso ya lo analiza la UAFE, pero ya es por un caso en particular. Ahora, sobre la primera parte, no sobre el antecedente de la pregunta, que es que, bueno, que se dice que la mayor parte del lavado sucede en el sistema financiero. Sí, es verdad, pero creo que hay que precisar bastante eso. ¿En qué sentido? Que, permíteme una analogía, ¿no? Digamos que somos médicos y que dicen, bueno, se entiende que la mayor parte de las muertes viene por que deja de funcionar el corazón. De hecho, sí, en todas las muertes deja de funcionar el corazón, pero no quiere decir que siempre esa sea la causa, ¿verdad? Puede ser que dejó de funcionar el corazón porque pues te dispararon el corazón y dejó de funcionar y no pondríamos como causa de la muerte Claro. paro cardíaco, sino que pondríamos homicidio, ¿verdad? En ese mismo sentido, haciendo una analogía, el lavado, 9 de cada 10 casos, hay algún componente que pasa a través del sistema financiero porque el objetivo del lavador de dinero es que el dinero aparentemente tenga toda la luzca como que es legítimo. Y en el mundo de hoy, del siglo XXI, el dinero legítimo suele estar en una cuenta de banco, o sea, de una compañía, una persona natural, de una inversión, lo que sea, pero suele estar en una cuenta de banco. Entonces, lo que el lavador siempre busca es darle esa apariencia de legitimidad que casi siempre incluye ser colocado en el sistema financiero. De hecho, cuando se explica, digamos, cómo sucede el lavado de dinero, siempre se hace la explicación, se suele dar 3 fases de lavado. Las 3 fases de lavado son la número 1, la colocación o la inserción, que es cuando cogen, yo justo explicaba esto en una clase a unos alumnos el día lunes. Imaginémonos, ¿no? Que hay un grupo de microtráfico en Guayaquil que tienen 100.000 dólares que tienen que lavar producto de la venta de droga. Tienen 100.000 dólares en billetes de 20 dólares en efectivo, probablemente. ¿Qué hacen?
Por ejemplo, ¿no? Digamos, cogen, hacen un grupo, lo dividen en 10 partes o en 20 partes y comienzan a reclutar lo que llaman mulas efectivas. Dicen, oye, Andy, deposita esto. Tú mira cómo haces, pero deposita. Entonces tienes 10 o 20 personas, llamémosle testaferros, que van y en el banco que puedan, van y depositan esa cantidad, ¿verdad? Esa es la primera fase, colocación. La segunda fase es de estratificación, le llaman, que es generar muchas capas de transacciones como para que se le pierda la pista de dónde es que vino esta plata. Entonces, cada uno de estos que depositó el dinero en el ejemplo que teníamos, probablemente va y luego se lo pasa a su abuelita y de su abuelita a su tía y de su tía a su amigo y de su amigo ni sé quién, como para que no sea muy claro de dónde vino, Va a ¿no? Para intentar arrastrar. perder la Ok. pista. Y finalmente tienes una fase de integración, que es cuando el lavador o quien dirige la organización siente que ya le perdió la pista suficiente, entonces ya lo controle. ¿Cómo lo controla? Puede ser que finalmente de todas las partes, todas esas transferencias terminan en que le compran a él en un negocio falso que tiene de, no sé, pues de que vende ceviches, me invento. Entonces, coge esa plata, que sé de dónde vino la plata. No, pues el negocio de ceviche y va y se compra un carro, un terreno, lo que sea. Digamos, una explicación muy, muy, muy sencilla, pero hacia ilustrar que el lavado de activos tiene siempre pues muchas fases, muchas capas, y que sí, pasa por el sistema financiero, pero eh, digamos, por eso es que el sistema financiero es a quien más se le exige, pero no es que solo está ahí. Y eso. Abogado Y Andrade, dígame justamente, una ¿cómo cosa. pueden detectar que esta cevichería Ujú. eh, realiza un lavado de activos? Ya, claro, es interesante y ya obviamente ya depende de cada caso, ¿no? Pero lo común sería que, digamos, entonces la cevichería, por seguir el ejemplo, alguna transacción va a hacer que sea sospechosa, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? Usualmente los casos de lavado que se detectan aquí en el mundo son porque, eh, digamos, puede tomar muchísimas formas, ¿no? Pero usualmente lo que pasa es que la gente, la organización delictiva sobre todo, tiene un flujo muy grande que lo obliga a ser torpe tarde o temprano en sus compras, ¿ya? Entonces, digamos que esta cevichería se compra, no sé, pues un carro de lujo, por seguir con el ejemplo que mencionamos más temprano, le van a preguntar, ¿y dónde sacó la plata? Ah, no, la cevichería, oiga, pero la cevichería tiene 6 meses abierta. ¿En qué me dice que usted en 6 meses hizo, no sé, $200,000? O sea, de pura ganancia, o sea, interesante, ¿no? Entonces eso lo reporta, en este ejemplo, la concesionaria, y cuando la UAFE lo analice, lo que va a ver, como para Los poderlo gastos. detectar, es que va a ver, claro, o que no tiene gastos, o que los gastos no tienen Exacto. Los relación gastos operativos no tienen relación claro, con lo por que ejemplo, factura. claro, por ejemplo, o va a haber, por ejemplo, que, porque habíamos dicho que esto venía de 10 personas que reclutó el cartel, ¿verdad? Entonces va a ver que estas 10 personas, qué coincidencia, son todas, Mandan todas los siempre días se a la mandan vez. plata el uno al otro y no sabes por qué, Ah, ok. y vas a ver que, Hay el mismo claro, O sea, son los mismos comportamiento, el mismo clientes. patrón. claro. Ya. Y si tenemos suerte, y si No, tienes no es el mismo suerte, patrón de jefe, sino el mismo patrón de claro. comportamiento. Bueno, en el ejemplo también. También, también. Pero, y si tienes suerte, vas a ver que de esos 3 estuvieron detenidos en el mismo caso y que de ahí se conocieron. Si tienes suerte, encuentras esas coincidencias Ujú. también, ¿no? Entonces, más o menos así es como se va detectando. Súper interesante. O sea, son al final un fronting, ¿no? Lo más común es eso, sí. Y por eso es interesante, ¿no? Porque es muy común las preguntas, no sé, entonces se lava activos con testaferros nada más, o con el sistema financiero y nada más, o con, no sé, pues, un fronting y un negocio simulado y nada más. Y la realidad es que usualmente en una trama que si es grande, se hace todo, se usa todas las herramientas y más. Como que uno le dijera al médico, usted usa solo el bisturí, no, usa el bisturí y usa pues todas las La herramientas del kit, ¿no? parocopía y usa todo Sí, lo que tenga, el Y robot. y el personal que lo ayuda, pues, ¿no? Ah, claro, 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 los otros instrumentos Claro, así y es. la gente que el está ahí. personal que le Gracias. ayuda, pues, ¿no? Así es, Que hace la operación y el resto de cerrar la herida la hace otro. es correcto. Queremos agradecerle al abogado Roberto Andrade, ex director de la UAFE, y desde ya le decimos que vamos a organizar un programa a fondo. Tenemos un Encantado. gran amigo que debo entender que también es amigo suyo y es parte de la radio, que en este sentido no es experto en la parte de lavado de activos, pero sí tributaria, y que Mm, estuvo en el SRI, que es el abogado Ricardo Flores claro que sí. Gallardo, y que Ricardo, con él hablamos mucho sobre este tema, no de lavado de activos, pero Ujú, sí de evasión ujú, a través de mecanismos que de ley van a sonar comunes, ¿no? claro. Así es que hacer un Panel. panel al respecto me parece que sería Sí, extraordinario. genial.
que son primos hermanos. Todos los delitos tributarios con el lavado de activos son primos hermanos. En 8 de cada 10 casos tienes que hay ambas cosas, ¿no? No siempre, porque a veces quien realmente se dedica a lavar y lo hace adrede, sobrefactura, sobredeclara, como para no aparentar, ¿no? Pero usualmente hay, se dan las pero dos mira, cosas, ¿no? qué interesante, ¿no? O sea, como para aprender sobre esto. Vamos a ir a la pausa comercial y regresamos. Muy gentil el abogado Roberto Andrade.